Vamos a empezar a grabar. Y vamos con una clase muy importante. Yo les preguntaba que cómo iban, porque justamente entiendo que ya queremos ver, ya queremos entrar, incluso yo ya quiero que entremos de lleno a la plataforma, empezar a conectar, empezar a mover, empezar a ver todos esos flujos funcionando. Queremos ya empezar con esta parte. Pero es muy importante que hagamos esta, bueno, en este caso, estas dos clases técnicas que tuvimos, bueno, teóricas un poco, porque es lo que nos va a hacer que iniciemos bien desde un inicio, valga la redundancia. Esto es lo que nos va a permitir todavía potenciar junto con nuestra, o sea, imagínense, nuestra base de datos vectorial, más aparte todo un prompt, o más bien unos prompts, un conjunto de prompts bien hechos, de verdad, en cuanto salga su agente, se van a dar cuenta de lo poderoso que es. Realmente va a ser un poco lo de menos. Bueno, no tanto así, pero se van a dar cuenta de lo fácil que va a terminar siendo crear e integrar agentes teniendo esto en consideración. O sea, nos estamos preparando, yo les adelanto, a pesar de que es la sesión 2, pero nos estamos adelantando mucho para hacer las cosas bien desde un inicio, o sea, con bases, con estructuras y algo y un punto clave es esta sesión, la ingeniería de los prompts. Entonces, vamos a entrar. Obviamente, ya saben, esto también al final vamos a hacer ya el ejercicio práctico en N8N para que también vean exactamente en dónde van los prompts y tal, pero esto es algo que tenemos que tener como regla de oro. También gran parte de del funcionamiento ideal de nuestros agentes va a depender de esto, de este módulo. Entonces, es por eso que vamos a profundizar en esto. Ya, yo sé que ya queremos empezar a programar, a conectar, a ver esos flujos una y otra vez, pero esto nos va a servir muchísimo. Dicho esto, empecemos con la sesión, ¿vale? Ahora, realmente hay un gran tema respecto a la ingeniería del prompt o el prompt engineer. De hecho, hay cursos y módulos completos para trabajar esa parte, para trabajar eso a fondo. Em, no digo que no sea necesario, obviamente es una habilidad que suma mucho, pero teniendo en cuenta estas bases que vamos a consultar y vamos a estar viendo durante esta sesión, van a salir de aquí haciendo muchísimos prompts más efectivos, incluso para su día a día, incluso para lo que trabajan con ChatGPT. Entonces, va a ser muy importante esta parte de la ingeniería del prompt. Vamos a cubrir lo básico, em, porque bueno, pues es gran parte de lo que también vamos a estar utilizando nosotros. Entonces, justamente lo que decía, esta habilidad del prompt, del manejar los prompts, puede ser de las más importantes al momento de integrar herramientas de IA. Esto es lo que hace que sea la herramienta que sea que utilicen de inteligencia artificial, funcione muchísimo mejor, funcione de forma optimizada. Esta habilidad es la que determina si obtenemos resultados geniales o pues resultados inservibles, realmente y de cualquier herramienta, sea de la que sea. Sobre todo porque les adelanto que en la academia van a estar trabajando con muchas herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo Midjourney, que es para generar tanto imágenes como videos, Hikesfield, que es la que han visto esos videos que está como que en el cielo y de repente hace un mega zoom, pues ese tipo de herramientas son las que vamos a estar trabajando. Y todo depende, pues, y todas este tipo de herramientas, FreePic, generación de imágenes, generación de videos, requieren también de un muy buen prompt, o sea, de prompts realmente bien hechos para conseguir resultados que realmente buscamos. No sé si ustedes ya hayan probado esa forma de generar, o bueno, de hacer imágenes. Ustedes han visto que está en tendencia, ¿no? Hacerse una foto con un famoso, abrazándolo, como ustedes quieran. Y hay muchos que lo hacen y salen muy diferentes a como son. Es porque incluso hasta el prompt lo hicieron mal. O hay personas o hay imágenes que ustedes ven y son muy, muy, muy reales. Pues claro, también ahí depende del prompt. Entonces, eso es un punto clave que tienen que tener en consideración para trabajar con cualquier herramienta de inteligencia artificial, ¿vale? Esto es lo que, y sobre todo porque se usa en todo. Realmente el prompt es el lenguaje que entiende la inteligencia artificial. Ustedes ya saben de tokens, de vectores,
Pues todo eso es lo que nosotros vamos a- bueno, el modelo de lenguaje que nosotros usamos es el normal, el texto. Entonces, tenemos que hacerlo de la mejor forma para que todos estos modelos de lenguaje puedan tener claridad, puedan tener la estructura exacta de lo que van a estar trabajando y del objetivo que van a estar haciendo. Yo les adelanto que créanme, he tenido agentes muy sencillos, o sea, les puedo, y es lo que vamos a ver más adelante, pero procesos o automatizaciones muy sencillas que solamente con un buen prompt han hecho maravillas. Y eso es también el nivel al que vamos a llegar. Por ahí Jorge comenta, yo tengo un GPT para los prompts. Claro, incluso hay propios GPTs para generar prompts. Entonces, eso es, obviamente, vamos a apoyarnos de la propia inteligencia artificial para generar prompts para la inteligencia artificial. Es la maravilla de todo. Y de hecho, más adelante les voy a mostrar un hack que yo uso para prompts. Es un hack un poco secreto, o sea, o al menos yo no lo he visto en otros lados, pero es una forma de conseguir prompts de lo que ustedes quieran. Más adelante les voy a mostrar cómo, ¿vale? Entonces, continuando. Lo que les comentaba, piensen en los sistemas de inteligencia artificial como empleados increíblemente inteligentes que son buenos haciendo lo que sea, o sea, prácticamente cualquier tarea, pero son muy malos leyendo la mente o interpretando. Entonces, necesitan instrucciones precisas y claras para entregar exactamente lo que estamos buscando, o en este caso, lo que estamos, pues sí, realmente el objetivo. Entonces, véanlo de esta forma. ¿Ok? El problema es que la mayoría de las personas pues no sabe cómo dar las instrucciones de forma correcta. Piénsenlo así, imaginen que tienen todo un equipo a su disposición, tienen 10 empleados, pero si les dan instrucciones poco claras, pues ¿qué pasaría? Resultados diferentes, cada quien estaría haciendo una cosa, dos personas estarían haciendo lo mismo porque no tienen instrucciones claras de forma individual de lo que tiene que trabajar cada uno de esos empleados. Entonces, de esa misma forma funciona. Y sobre todo, véanlo también de esta forma de 10 empleados, porque obviamente cada uno tiene que cumplir con su rol, pero también va a ser muy importante para nosotros al momento de querer escalar nuestro ecosistema de inteligencia artificial. Tiene que haber una orquestación, que de hecho justo es la próxima sesión, pero tiene que haber una orquestación de lo que está haciendo cada uno de los agentes. No combinar procesos, no combinar, vamos, pues sí, realmente como empleados. Entonces, cada uno tiene que tener esa instrucción clara del objetivo que tiene que cumplir, del rol que tiene que cumplir y de la función que hace o que funge, más bien, dentro em, dentro del ecosistema, ¿vale? Porque claro, al inicio vamos a trabajar con un agente conversacional, el que va a estar haciendo todo, y es como un empleado. Pero y todos esos leads, claro, puedes darle también esa misma tarea a tu propio empleado, al propio empleado que está platicando directamente con los clientes. Pero entonces hay que ser muy claros en las instrucciones. Y además, bueno, pues véanlo también de esta forma. La gente tiene la capacidad, claro, pero no hay límites, o sea, no nos cobra N8N por cuántos agentes tengamos. Entonces, lo ideal es tener una estructura para cada uno de nuestros procesos. Como yo les decía, por eso les preguntaba si ya habían visto el módulo 2. Yo en uno les comenté que el modelo, hay modelos de lenguaje que yo uso para agentes, por ejemplo, el GPT 4.1 Nano, que es el más barato, son 40 centavos de dólar por 1 millón de tokens. Y yo uso ese para que me trabaje mi Google Sheet. ¿Por qué? Porque realmente no hace nada más que escribir. Entonces, no me interesa tanto o no es relevante el modelo de lenguaje que use, porque yo ya le di un prompt de que prácticamente tiene que copiar lo que el agente conversacional hace, pasárselo al otro agente y el único que tiene que hacer es copiar. Es como que su única función. Claro, hay un prompt muy bien estructurado para que ese proceso pueda ir de forma fluida, ¿vale? Entonces, y de esa forma con más, ¿ok? Entonces, es por eso que tienen que verlo de esta forma. Entonces, la diferencia entre obtener justamente esos resultados increíbles o malos
No está, pues, ni en la herramienta, ni pues sí, ni en el modelo de lenguaje. Si me han preguntado: "Oye, pero ¿cuál es mejor? Claude, GPT, DeepSeek, Gemini". O sea, no está en eso, sino en qué tan claramente nosotros nos comunicamos con la propia inteligencia artificial y cómo son nuestras instrucciones. Entonces, aquí les puse justamente un estudio de, pues, las cifras. Por ejemplo, investigaciones recientes en la industria revelan que el 78% de los fracasos en proyectos de IA no se deben a limitaciones tecnológicas, sino a una mala comunicación entre los humanos con la IA. Entonces, eso es algo que nos va a potenciar muchísimo nuestro ecosistema de inteligencia artificial. Realmente todo esto, y si queremos escalar, todo tiene que estar bien estructurado y dentro de la propia estructura hay una estructura de prompts. Entonces, tengan eso en mente al momento de crear el primero, realmente sentar las bases del primer agente, porque ese es el que nos va a permitir escalar, determinar los límites de dónde inicia su proceso y dónde termina, para que, bueno, pues le pase como la estafeta o el objetivo a otro agente y ese agente también tenga delimitados sus alcances de un inicio y de un final, todo partiendo desde el prompt. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros en especial? Pues significa que, véanlo de esta forma, incluso el 78% de las empresas que ya integran IA o incluso su competencia que ya está integrando IA en su negocio, pues lo están haciendo, no digo que mal, pero están desperdiciando enormes cantidades de dinero en ese tipo de proyectos. Y aquí quiero poner de ejemplo lo que me comentaban en la clase pasada, pues que no tenemos nosotros ese control de vamos, sí, realmente de los prompts que estamos usando. Entonces, eso es gran parte de lo que también hace que un proyecto, al momento de la ejecución real, pues no llegue a su potencial. ¿Vale? Entonces, está delimitado bastante, pues, por esa parte del lenguaje o del prompt, más bien. Entonces, justamente, o sea, nadie sabe cómo comunicarse de forma adecuada con los modelos. Más allá de los modelos, o sea, y lo digo porque nosotros vamos a crear nuestro agente, hay que sabernos comunicar primero con el agente, luego usar bien el modelo de lenguaje que vamos a estar seleccionando para nuestros agentes. Entonces, eso es como que detalles clave y muy imperceptibles al inicio, pero que cuando después escalemos en nuestro ecosistema se van a dar cuenta de lo fácil que es aplicando estas cosas de forma correcta y de forma estructurada. Entonces, ¿por qué? Porque por mucho que pensemos que la IA nos reemplazará o nos quitará los trabajos, pues realmente no es cierto, sino que la IA necesita de la inteligencia humana para desbloquear su potencial. Sin las direcciones, objetivos e indicaciones correctas, la IA no es más que un software costoso que produce resultados mediocres. Entonces, ¿cómo funciona realmente la ingeniería del prompt o prompts bien estructurados? Pues vamos a estructurarlo o vamos a desglosarlo en las habilidades esenciales que necesitamos dominar nosotros para construir buenos prompts. ¿Ok? La mayoría de nosotros eh, usamos, o al inicio, me incluyo, cuando apenas estábamos descubriendo, por ejemplo, ChatGPT, pero y nos comunicábamos de una forma pues muy coloquial, muy común. La mayoría de las personas solo escriben instrucciones cortas como dame un resumen de esto, dime esto, haz esto, aquello, ¿saben? Cosas muy sencillas, muy que claro, para nosotros es lógico, pero acuérdense en la clase que vimos o en el módulo que vimos que los módulos de lenguaje no entienden, o sea, no razonan, no tienen esa parte de desarrollo de ideas, que de hecho pues es un punto también muy clave que tienen que tomar en cuenta. Las IAs, en este caso los modelos, no desarrollan conceptos, ¿ok? Sobre todo lo comento tomando el ejemplo de, no me acuerdo quién había comentado que para un coach fitness, me parece que fuiste tú, Julián, comentabas para un coach fitness, hay que darle nosotros ese contexto creativo o ese concepto creativo de lo que abarca
un servicio o un objetivo en específico. Porque cuando nosotros le ponemos ponte creativo al chat GPT o incluso, bueno, tan solo falla en chat GPT y eso que tiene todo el contexto. Pero imagínense los clientes que van a estar usando su agente en WhatsApp no va a tener ese contexto ni ese concepto de todo su negocio. Entonces, si ya de por sí nosotros, cuando usamos el propio ChatGPT para decirle, oye, hazme un resumen de esto y te lo da muy mal, oye, yo lo veo, yo lo experimento más con mi círculo o con las personas que conozco que, por ejemplo, van a la escuela y todo, y les piden hacer un ensayo de X tema y todos llevan lo mismo, porque todos usaron lo mismo. Oye, haz un ensayo de este tema. Entonces, ahí es cuando detectan o los resultados son muy malos. Entonces, justamente por eso. Y para entender bien cuál es la estructura de un prompt y de lo que tenemos que estar usando nosotros para nuestros propios agentes, pues es entender primero la lógica. Si nosotros ponemos, o si el prompt es basura, pues lo que nos va a estar dando va a ser igual, basura. Sobre todo es, y no nosotros en específico, sino también nuestros propios consumidores o los propios clientes que vayan a estar llegando a usar el agente. Yo les voy a decir siempre esta parte de que cuando un cliente les mande mensaje, va a estar mal, porque ellos siempre van a buscar info, ¿saben? Mensajes, cosas de ese estilo. ¿Cuánto cuesta? Disponibilidad, información, más info, por favor. O sea, siempre se van a limitar a ese tipo de cosas. Y claro, ese es el prompt que va a estar recibiendo nuestro agente. Ya sabemos de primera instancia que entonces es un prompt muy malo y el resultado que va a dar el agente, pues también va a ser muy malo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, lo que yo les comentaba, tenemos que ayudar con todas las herramientas que ya hemos visto previamente, la base de datos vectorial, todo ese cerebro que va a estar desarrollando nuestro agente, más aparte un buen prompt que nosotros vamos a darle. ¿Ok? Julián, a ver. Sería como yo cuando hago una pregunta, por ejemplo, si le hablo a ChatGPT y le pregunto, no sé, ¿cuál es el mejor servicio? Y me va a preguntar, ¿de qué, por ejemplo? Entonces yo tengo que hacer la pregunta y pensar en todo el contexto que necesita para que a mí me responda de la mejor forma, tipo, explicando todo lo del negocio. Ahora, después tengo que pensar en que los clientes potenciales van a llegar y hacer una pregunta de ese estilo, entonces tengo que anticipar qué es lo que van a preguntar los clientes y ya darle ese contexto para que cuando pregunten eso den la respuesta con todo ese contexto y una buena respuesta sería, ¿no? Es correcto, estás totalmente en lo correcto. Justo funciona de esa forma. Cuando uno le pregunta al propio ChatGPT, oye, ¿cuál es el mejor servicio? Tal cual, te va a decir, ¿para qué? Y si nosotros lo dejamos así en en nuestro agente, ahorita les voy a mostrar cómo sería dejarlo de esa forma, va a responder igual. Va a ser como de, claro, ¿en qué quieres que te dé contexto? ¿En qué quieres que te ayude? Y no digo que esté mal, pero si lo que buscamos es eficiencia al momento de automatizar todos nuestros procesos, pues eso le quita o más bien aumenta la fricción que va a tener el prospecto con el contacto con nuestro negocio. Entonces, hay muchos que se dan cuenta ya ahora que están hablando con un bot y vamos, o sea, el cliente no es, vamos, no es bruto. Va a decir, ay, estoy hablando con un bot. Y hay de dos opciones, y se los comento porque las he visto. Hay quienes de plano no les gusta, o sea, preguntan, sobre todo también depende mucho el cliente objetivo, pero preguntan, oye, quiero hablar con un humano. De primera instancia, y eso es como que los clientes que sí van a interactuar. Pero también hay quienes preguntan o quienes de plano ya no contestan, dicen, es un robot, X. Entonces, eso en vez de beneficiarnos nos va a estar perjudicando. Así que justamente hay que ser proactivos nosotros en ese sentido para adelantarnos a entender primero a nuestro cliente, que de hecho es parte de lo que vamos a ver ya cuando construyamos nuestro agente, en entender cuáles son los requerimientos o cómo es el camino del cliente promedio de nuestro negocio. O sea, una cosa es cómo nos gusta a nosotros los clientes cuando llegan y casi casi ya llegan listos para pagar, pero en la mayoría de casos no es así. Entonces hay que preparar nosotros a la gente
para recibir todo ese tipo de solicitudes, de request, que ya saben cómo son los procesos del request. Entonces, si nosotros complementamos este prompt y ustedes que ya está disponible en el módulo, le dan todavía más contexto y alimentan muchísimo su base de datos también de forma estructurada, los resultados que va a estar haciendo el modelo de lenguaje que elijan, o la herramienta que elijan, va a estar funcionando, vamos, o sea, muchísimo más eficiente, va a traerles resultados todavía mejores y eso es lo que realmente buscamos. Entonces, y eso digamos que pues justamente se construye como hemos venido trabajando este bootcamp. Por eso lo hemos trabajado de esta forma. Y créanme, yo lo he trabajado al revés. Me he lanzado a creer a la gente y resultados muy malos, alucinaciones. Entonces, vamos justamente de esta forma estructurada. ¿Ok? Y bueno, justamente de esta forma estructurada es como está construido el prompt. ¿Ok? Esta es la estructura básica y no básica porque sea básico, sino realmente es la base para que empecemos a construir a partir de aquí. Los prompts los vamos a estructurar en estas 5 partes. La primera es un rol. Tiene que tener un rol de cuál es el rol, lo que les decía, por ejemplo, de los empleados. ¿Qué rol va a estar cumpliendo este prompt o bueno, este agente? Porque pues lo vamos a usar para nuestros agentes. Pero ¿cuál va a ser el rol que va a cumplir este agente? Es lo primero que tiene que entender. Eres un, depende de lo que vayan a usar. Eres un experto en respuestas, atención al cliente de nuestro restaurante. Ok. O eres un mesero virtual experto, ¿no? O sea, todo depende muchísimo. Por ejemplo, para los asesores inmobiliarios, eres un experto en asesoramiento de inmobiliarias, ¿saben? Bueno, ahí tenía uno, por ejemplo, para el que usamos para Futuro Seguro, eres un asesor experto en asesoría previsional, o sea, que es para lo del retiro. Entonces, ya con eso tiene un rol establecido el propio agente. Y después de ahí, ya se pone en ese mood. Y ahora tenemos que darle un contexto. ¿Ok? Tenemos que darle quiénes somos, qué es lo que hace, ¿saben? Es como si se despertara y darle ese contexto de, eres esto, más aparte, o bueno, eres el encargado de atender las solicitudes de todos nuestros prospectos, brindarles información necesaria de nuestro negocio que se llama XYZ, tenemos esto, nos enfocamos a esto y somos de aquí, ¿ok? Entonces, todo eso va a ir en la parte del contexto, ¿ok? Justamente, pues darle ese contexto de todo lo que va a estar haciendo y todo lo que va a estar llevando el propio agente. Después de ahí, tenemos que darle un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de él? ¿Cuál es su misión del propio agente o del propio robot? Véanlo de esta forma. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es solamente responder preguntas, pues no te va a traer ni una venta. Si quieren un agente que se encargue de traer y conseguir prospectos, pues tenemos que darle el objetivo. Tu objetivo es recolectar la información de nuestros prospectos interesados en estas casas, o bueno, en nuestras casas, o en nuestro catálogo de inmuebles. ¿Ok? Tiene que tener un objetivo, porque si no, ChatGPT no tiene un objetivo más que responderte, sino va a ser un agente muy conversacional, pero en eso se va a quedar, solamente en atender dudas y no te va a traer los resultados que estás buscando porque no tiene un objetivo claro. Entonces, si el objetivo, o si le ponemos de que, oye, tu objetivo es conseguir esto, o tu objetivo incluso es vender, que estoy trabajando justamente desarrollando un agente que se enfoque en vender y en crear directamente tickets de venta y links de pago, ese también es como que su objetivo. Entonces, es algo que tiene que tener la parte de nuestra estructura. Además, tiene que tener reglas. Más allá del objetivo, también cuando la gente le damos un objetivo, va a priorizar cumplirlo a toda costa. O sea, ¿por qué? Porque ese es su objetivo, esa es su misión de vida de la gente, cumplir con el objetivo. Eh, entonces, para quien vio Ricky Morty de los Mystics, es básicamente eso. O sea, una vez que cumple su objetivo, el bot ya dice, yo ya acabé, ya está. Pero precisamente como prioriza terminarlo antes de que esté bien hecho, o sea, le da igual los métodos que utilice, él quiere conseguir el objetivo y ya.
tenemos que darle reglas, reglas, prohibiciones, cosas que no tiene que hacer, cosas que sí tiene que hacer, o sea, reglas. Porque si no, se va a inventar la información con tal de vender o con tal de cumplir su objetivo. Entonces, es muy importante que tenga reglas. Reglas tanto positivas como negativas. Una regla positiva puede ser obligatoriamente, y o sea, todo depende nuevamente del objetivo. Es algo que voy a mencionar en todos los módulos, en todas las sesiones. Pero depende del objetivo, es las reglas que tiene que tener. Por ejemplo, y también es algo que se van a ir dando cuenta conforme vayan viendo las interacciones que tenga su agente, pero yo, por ejemplo, para el estudio de diseño de cejas, yo le había puesto como regla inicial que siempre consultara la base de datos. Pero con el tiempo me di cuenta que no era necesario. Entonces esa regla positiva de qué sí tiene que hacer, se la removí. ¿Por qué? Porque eso, yo también, o sea, viendo también las interacciones, me di cuenta que no era del todo necesario. Entonces, eso aumentó también la efectividad del propio agente. Lo que les decía, llegaba un poco más a cubrir su objetivo cuando le removí esta regla de que tenía que visitar obligatoriamente la base de datos vectorial. ¿Me entienden? Entonces, eso es como que también algo que ustedes tienen que ir viendo. Reglas positivas, reglas negativas. No tienes que inventarte información si no existe en la base de datos o en este prompt. Y se va a limitar a eso. Y ahí es cuando va a responderle a las personas, uy, esa información no la tengo, pero te puedo apoyar con otra cosa más. O, bueno, lo vamos a ver ya cuando creemos nuestro agente, pero, uy, puede responder, uy, esa información no la tengo. Déjame, te contacto con y ya te mando una notificación a ti para que tú entres a responder ya de forma manual o cosas de ese estilo, ¿vale? Pero eso va pues dentro de las reglas que tiene que cumplir. Y por último, tiene que tener un output. Nosotros tenemos que decirle cómo es que tiene que responder, cómo es que tiene que ser su formato de salida, ¿ok? Si es conversacional, tenemos que darle un output o un ejemplo de, oye, optimízalo para conversaciones y en cada plataforma, ¿eh? O sea, optimízalo para conversaciones en WhatsApp, optimízalo para conversaciones en Instagram o en Messenger. Entonces, ese tipo de outputs son los que pues sí, o sea, nosotros le vamos a ayudar a que responda de la forma en que queremos que responda. ¿Ok? Entonces, eso va pues también dentro del output. Tenemos que darle ejemplos de cómo va a recibir la información. O sea, decirle, te van a escribir personas con los pies porque te van a escribir con faltas de ortografía, muy mal. O sea, es parte de- del proceso común que de por sí ya existe al momento de tratar clientes. Entonces, ese va a ser tu input, pero tu output es entender bien lo que te están diciendo y que de por sí, o sea, lo hace muy bien y te va a responderle de una forma amable, eh, carismática, todo depende de su objetivo nuevamente, todo depende del objetivo también que esté haciendo el propio agente. Entonces, esos son parte de los ejemplos que nosotros tenemos que darle al momento o más bien, son de los ejemplos que nosotros mismos tenemos que tener en mente para ayudar a la gente a que responda o que genere un output que nosotros queramos. ¿Ok? Ahorita también les voy a enseñar justamente un ejemplo perfecto para eso. Entonces, realmente esas son parte de las estructuras, de la estructura de un prompt. Pero parte de los pilares es que tiene que tener claridad. También nosotros, o sea, tenemos que ser claros. No, lo que les decía, no es bueno, ningún modelo de lenguaje es bueno leyendo mentes. Entonces, y de verdad, o sea, no, tampoco tiene sentido común los propios modelos del lenguaje. Entonces, no hay que ser ambiguos, hay que darles instrucciones claras, específicas, los objetivos también bien definidos, pues justamente para estos resultados precisos. Tenemos que darle lo que les comentaba, el contexto, un contexto muy amplio. O sea, pero tampoco hay que inundar nuestro prompt de un contexto súper, o sea, contarle nuestra vida en ese contexto. No, porque para eso va a estar la base de datos vectorial. Entonces, hay que darle un contexto enriquecido al prompt para que sea útil y con eso lo tenga en mente incluso también cuando haga la búsqueda en nuestra base de datos vectorial, ¿vale? O sea, la información relevante, lo que yo les decía, ejemplos muy puntuales, ejemplos muy concretos, para que pues se tenga una guía que seguir, ¿vale? La estructura, o sea, tenemos que hacerlo de esta forma, sobre todo porque al momento de nosotros querer escalar,
tanto nuestros prompts o cuando ustedes se den cuenta de que está cometiendo ciertos errores o a lo mejor detalles que no tenían en mente al inicio, porque pues llega a haber casos, sepan exactamente dónde agregarlo y en cuanto lo agreguen, no se les rompa a la gente, no se descomponga, no empiece a responder disparates ni tenga que hacer este reproceso de reaprendizaje, ¿vale? Entonces, si tenemos esta estructura, podemos agregar, quitar, poner reglas, roles, absolutamente todo, y va a seguir funcionando, pues todavía está mejor, porque podemos optimizarlo teniendo una estructura bien definida. ¿Vale? Pues justamente eso, o sea, es lo que acabo de comentar, la parte del refinamiento. Nosotros tenemos que ir monitorizando, ir viendo la interacción constante que está teniendo con las personas, eh, ponerle reglas, por ejemplo, algo que le pasa mucho. Bueno, en el campo de los seguros, sobre todo pues por también con qué tipo de personas, más bien, pues sí, el buy persona de este proyecto, de este negocio, es un poco mayor. Entonces, algo que hace, o algo que hacía y que yo no tenía en cuenta porque pues nunca había o no había trabajado con este tipo de clientes, eh, me refiero a personas de pues 60 años y tal. Pero algo que hacía la gente era que lo saludaba a cada rato. O sea, a cada rato lo saludaba en todos lados. Hola, 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 hola. Y digo, al inicio estaba bien, pero después ya no. Y fue parte de las reglas que le puse, como de, oye, pues nada más máximo 2 veces saluda. Pero de ahí en fuera, no más. Y obviamente eso, pues teniendo en cuenta la interacción que ha estado teniendo y el propio aprendizaje que, que va dando cada vez que se interactúa con los propios agentes, ¿vale? Entonces, eso es eso es parte importante y justamente pues los pilares de la propia ingeniería del prompt, ¿ok? Y aparte de esto, también hay técnicas, ¿ok? Que son las que vamos a estar usando. Lo que les comentaba, o sea, el role prompting, pues es hacer un prompt con base a un rol. Y esto puede ser, digo, no es algo que vamos a estar usando específicamente para nuestros agentes, porque pues por eso les puse la estructura, pero podemos usar algo sencillo y de hecho incluso sí, en ciertos agentes lo requieren. Nada más darle un prompt sencillo como de, oye, eres esto, eres un experto en Excel, en fórmulas de Google Sheet, de Excel, etcétera. Te vas a encargar de llenar esto. Va. O te vas a encargar de trabajar con la información que te dé el agente anterior. ¿Saben? Cosas de ese estilo, o sea, hacer el prompt en base a un rol es parte de una técnica. Y algo que también vamos a estar usando nosotros, más allá pues, de la cadena de pensamiento que va desarrollando el propio agente o el propio prompt, tenemos que darle también pasos. Y esto viene, de hecho, en la parte de objetivo. Nosotros tenemos que ponerle y desmenuzarle, desglosarle el objetivo que tiene que estar haciendo. Es decir, paso uno, solicitar por ejemplo, el nombre, el teléfono, el correo, la ciudad, XXX. Entonces, eso es similar a lo que se refiere con una técnica de cadena de pensamiento. Aquí nosotros guiamos a la IA para que piense paso a paso. Un ejemplo de un chain of thought, un prompt pues de cadena de pensamiento es analiza, razona y responde. Pero, e incluso, o sea, también lo podemos usar para lo de nosotros, para el propio prompt que tiene la gente. Pero más allá de eso, también hay que guiarlo, no solamente en la parte del input que va a recibir, sino también guiarlo en lo que tiene que hacer. Entonces, yéndonos a la parte del objetivo, es lo que tiene que estar cubriendo, ¿vale? Como de lo que les decía, o sea, primero pídele el nombre, el teléfono, bueno, depende, si es en WhatsApp, ahí es como, ahí tenemos que hacer nuestro prompt de paso 2, toma el teléfono de su teléfono de WhatsApp. No le preguntes, pero sí es un paso que tiene que cubrir el agente. ¿Me entienden? A lo mejor para que lo llenen en el Google Sheet o en su CRM, cosas de ese estilo. ¿Ok? Entonces, también nosotros tenemos que guiar a nuestro agente para que lleve un proceso. Y después, otra técnica es la parte de proporcionarle ejemplos, o sea, para que entienda un patrón de nuestros clientes
de cómo funciona, o sea, o más bien de cómo se comportan nuestros clientes. Y ahí es, pues sí, independiente e individual de cada uno de ustedes, cómo se comportan sus prospectos, cómo se comportan sus clientes. Yo pongo el ejemplo ese de que todos llegan pidiendo info porque me imagino que es el caso de la mayoría. Pero pues también depende mucho si, por ejemplo, se están trabajando alguna campaña, si hay algo en específico. O sea, nosotros tenemos que proporcionarle ejemplos de cómo va a estar recibiendo todas las interacciones, todos los requests. Tenemos que darle, y también pues depende de qué agente sea, ¿no? Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que hacer para que el propio agente vaya aprendiendo, entienda el patrón de interacciones que va a estar teniendo y pues genere resultados con base a los ejemplos que nosotros le damos, como de, si llegan personas preguntándote esto, se refieren a esto, esto, y tienes que responderle más o menos de esta forma, etcétera, etcétera. Y ya con ese contexto que también va a tener el propio agente, va a generar respuestas más precisas, o sea, de lo que nosotros le damos como ejemplo. ¿Ok? Y luego, pues, bueno, hasta aquí alguna duda. ¿Qué tal? Sí, sí queda claro. Quedan claros los prompts. Todo bien. Ok, ok. Sí, excelente, excelente. O sea, esto es lo que les comento. Un poco la parte básica, no porque sea básica, realmente también es muy avanzada, pero después de eso hay más prompts, hay más técnicas y se siguen desarrollando más técnicas para hacer esta parte de prompt. Y hay algo que me gusta bastante, lo he estado probando y funciona de verdad increíble. Y es algo que vamos a estar viendo dentro de la academia módulos exclusivos, o más bien, pues sí, de técnicas avanzadas de prompt. En este caso se llama JSON Prompt. Como ustedes saben, y como lo platicamos, JSON es una forma de estructurar el prompt, o sea, la instrucción, usando el formato nativo de la comunicación de los agentes, o sea, o en este caso de las inteligencias artificiales. Ellos, el JSON, o sea, para ellos es como que más su formato eh, no natural, bueno, sí, realmente natural, pero lo entienden muchísimo mejor, porque realmente el hacer un formato JSON es darle las instrucciones precisas de lo que tiene que estar respondiendo en cada uno de los outputs, ¿ok? Ahora sí, sin ese lenguaje nosotros natural de decirle, oye, actúa como más bien, en este caso ya tiene definido el rol. ¡Pum! Y ya tiene todavía más contexto como que ya entiende más rápido esa parte del rol, del contexto, de todo, realmente de todo. Entonces, realmente mira, son claves y valores que separan cada parte de la instrucción. Ahí ya no lleva como que una lógica, no es necesario que lleve lógica nuestro prompt. Ahí de hecho es más enfocado, más, no diría que corto, porque pues también depende para todo. Pero también, o sea, funciona muy bien y sobre todo para la parte de crear videos, imágenes. Realmente todavía es más avanzado crear un JSON prompt de esta forma. Y después lo vamos a estar, obviamente que también lo vamos a estar cubriendo, ¿vale? Pero para que también lo tengan ahí en consideración. De hecho, también una de las técnicas, no diría que avanzadas, pero sí hay que tener pues ya cierto contexto y también entender nosotros mismos cómo es que vamos a estar estructurando nuestros prompts. Cada quien llega a o sea, y digo que cada quien llega porque ni un proceso es idéntico, y los negocios que tienen y donde lo van a estar aplicando, ninguno es igual. Entonces es necesario que tengan como que esa retro que ustedes vayan viendo de las interacciones que se vayan generando, pero algo que también me gusta, y de hecho, o sea, por eso digo, no es como que avanzado, pero sí es avanzado a la vez, y se llama prompts negativos. O sea, hacer el prompt, pero ahora en formato negativo. Entonces, digamos que todos los prompts que hacemos son en formato positivo. Bueno, formato neutral. Pero ya cuando hacemos nosotros un prompt en negativo, eh, es un poco como hablar en reversa. Más bien, entra un poco en la parte de prohibiciones a la gente o prohibiciones dentro del prompt, pero todavía va más allá.
O sea, lo limitamos como que más bien le vamos cerrando todas las áreas o vertientes que puede explorar el propio agente de forma natural, se las cortamos y nada más lo dejamos como que encerrado en un contexto muy, muy preciso. Y con base en eso también responde pues de forma más puntual. Esto se hace para dudas frecuentes, preguntas frecuentes, para datos numéricos, por ejemplo, para menús incluso de restaurantes, o sea, con la parte de los ingredientes y todo eso, porque así no se inventa absolutamente nada, no se inventa ni una pizca de sal extra, ¿entienden? Depende del contexto, ¿vale? Pero también es parte de una técnica. Y ahora, dicho esto, vamos ya a entrar bueno, sí, en la recta para empezar a ver nosotros nuestros propios agentes. A ver, a ver, a ver. Algunas dudas. Comentan, le pones un frequent answer questions para que entienda que si te pide info se refiere a que debes entregar esta info con tal nivel de detalle. Ajá, justamente. Es correcto eso. Vale, ok. Ahora, entrando de lleno a por qué vimos toda esta parte de prompts, porque lo que les comentaba, lo vamos a estar usando para nuestros agentes, pero y en específico son tres prompts, tres estructuras de prompts que tenemos que entender porque no todas llevan los mismos 5 pasos. Entonces, hay que entender esta parte ahora sí, ya para la construcción de nuestros agentes. En primer lugar, tenemos la fuente del prompt. ¿Dónde va a estar tomando la primera dirección nuestro agente? ¿Ok? Tenemos dos formas. Y esto, de hecho, lo tengo aquí. Esperen, esperen. Em, ok. Tenemos dos formas para definir el prompt o la fuente del prompt. Conectarlo a un nodo, bueno, son porque las que nos ofrece el agente en N8N. Nosotros podemos conectar la fuente del prompt a un nodo previamente, es decir, tener la parte un poco, vean, o sea, ahí no podemos modificar esto. ¿Por qué? Pues porque está ligado a un nodo. O la parte manual, que vamos a decirle, la fuente del prompt la vas a definir aquí abajo. Entonces, bueno, ya de hecho se borró, pero aquí abajo nosotros usamos la parte de un prompt manual. O sea, nosotros le vamos a decir qué información tomar porque queremos pues tener más control sobre este prompt. Ahora, no es que uno sea mejor que otro, todo depende del contexto y del objetivo que vaya a cumplir el propio agente. Entonces, partiendo de ahí, obviamente el prompt manual nos da más libertad a la hora de escoger qué información y qué contexto inmediato darle. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este prompt no lleva la estructura básica. Aquí lo que yo estoy haciendo es dándole de inmediato o como poner un filtro antes de que llegue a la parte de el system message, o sea, del mensaje y el prompt del sistema, donde ahí sí, ya puedo extenderme, puedo hacer toda la longitud que yo quiera, darle todo el contexto que yo quiera. Pero primero hay que darle un filtro rápido, como que un contexto rápido para que sepa con qué información trabajar. En este caso, como este agente es para respuestas, yo le doy el contexto del mensaje, o sea, no el contexto de mi negocio, sino el contexto, y como pueden darse cuenta, es el JSON mensaje del usuario. O sea, el contexto va a ser ese. Ahí yo estoy ayudando a mis clientes a mejorar su prompt con solamente esto, porque ya va a tener un contexto de, está hablando de esto, y automáticamente el modelo va a enriquecer ese mensaje que ya me mandaron. Entonces, ahí es la primera parte para mejorar la eficiencia de lo que va a trabajar el prompt grande. ¿Ok? Después, otra vez, mensaje del cliente ya más específico. O sea, una cosa es el contexto, como de, está hablando de esto el cliente. Y la otra es, bueno, está hablando de esto, pero ¿qué en específico? Pues tal mensaje. ¿Ok? Y luego, ¿cuál es su teléfono? Esto también para que trabaje de forma más eficiente con la memoria, ¿ok? La del elefantito.
Ya también está disponible ahí el módulo para eso. Pero de esta forma, sabe a qué teléfono se está refiriendo. O bueno, no le pongo el nombre porque pueden haber muchos nombres. En este caso, yo le pongo el número porque números telefónicos, pues solo hay uno. Entonces, va a saber de qué chat estaba hablando. Y una vez que ya sepa, pues también de qué teléfono, el ID de la memoria de mi agente, que creen que es el mismo número telefónico. Entonces ahí ya estoy combinando la memoria con con una fuente de un prompt inmediato. Entonces todavía va a tener más contexto de quién es la persona, de qué están hablando, cuál fue su mensaje en específico, como primera instancia. Como esto funciona mucho aquí, por ejemplo, para los... y bueno, a veces funciona, bueno, no, de hecho, siempre funciona, pero depende del objetivo de la gente. O sea, ponerle el día actual. Pregúntenle a su chat GPT en qué día están, en qué día estamos. Van a ver que ni siquiera el propio chat GPT sabe en qué día estamos, porque los modelos son muy malos a esa parte. A ver, preguntan, ¿un agente puede ver la memoria de otro agente? Sí, de hecho, la memoria se aloja en Supabase, en donde creamos nuestra base de datos. También la memoria de los agentes son vectores. Acuérdense que los agentes descomponen los mensajes que reciben, los convierte a vectores y los almacena. Entonces necesita también un almacén vectorial. Y sí, le damos acceso a los agentes a la misma base de datos de chats. De hecho, bueno, te puedo mostrar. Se llama, es una tabla que se llama N8N Chat Histories. Y también aquí se almacena. Entonces yo le doy acceso a esa memoria, a varios agentes. Pero sí, o sea, la respuesta corta es sí. ¿Ok? Pero bueno, regresando a esta parte, yo le doy el contexto del día, porque de hecho lo que se encargaba de hacer este agente es que para futuro seguro ellos tenían o tienen pláticas, bueno, capacitaciones de forma semanal. Entonces, esta gente se encargaba de darles ese contexto. Llegaban directamente y su objetivo de esta gente era invitarlos a participar en las capacitaciones que se tenían de forma semanal los días martes. Entonces, cuando una gente, o cuando una persona más bien preguntaba, oye, ¿cuándo tienes las capacitaciones? Ah, en 4 días, 3 días, 2 días. O mañana tenemos una capacitación en la que ta, 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 ta. ¿Saben? Cosas de ese estilo. Y también, pues, a las 4. Entonces, bueno, el horario. Entonces, yo aquí le puse, a ver, estamos en 15 de septiembre y el día de la semana es tal. Y bueno, ya por el formato que yo le di, pues ya sabía exactamente la hora y fecha y todo eso. ¿Vale? Pero porque es el prompt inmediato que tenía que tener el agente. O sea, con esta primera información ya puede trabajar todo lo demás. Ahora sí, con el contexto, quién es, nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, de esta forma es como se van a trabajar los prompts para los agentes, con estas tres claves. ¿Ok? A ver, comenta Carlos. A mí me pasa con el agente que tengo. Cuando agendan una cita, menciona una fecha totalmente diferente a la agendada. Es correcto, es que no saben, no saben en qué día vivimos los agentes. Bueno, los modelos de lenguaje no saben. Pueden preguntarle a la IA que quieran. O sea, esto es algo que no han logrado resolver los desarrolladores. ¿En qué día estamos? Y para eso se usa, pues, este pequeño codiguito. ¿Ven? Le estoy diciendo ahora. Día actual, ahora. Ahí sí lo identifica. Ahí sí lo identifica. También para el momento de conectar, pues las herramientas de calendario, de agendamiento, de todo eso, es importante, pues, darles ese contexto. Pero claro, no a todos los agentes. O sea, hay agentes que no requieren saber qué día es. Por ejemplo, para el que llena el Google Sheet, pues no le interesa saber qué día es. O igual y sí, si a lo mejor la columna tiene qué día se registró, todo depende, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera revisar antes de que vayamos manos a la obra? Los leo equipo.
¿Todo bien? ¿Todo bien? Coméntenme. Mm, safe. Yo los leo. ¿Vale? Parece que todo bien. Súper, súper. Ya son unos super pros. Van avanzando muy rápido. A ver. Mm, mm. El de manos a la obra va a estar rápido. De hecho, es más para ustedes. Porque lo que les comentaba. Van a tener disponible en la reunión, bueno, en la repetición. O incluso creo que se los voy a mandar al grupo la plantilla para que puedan hacer sus prompts. Ya lo van a tener disponible. Mm, mm, mm. Pero coméntenme, ¿alguna duda? Creo que todo bien. Esperen, es que estoy buscando. Aquí está, ya lo tengo. Todo bien. Excelente, excelente. Ahora sí. Pues bien, dicho esto, ahora sí. Vamos a empezar con esta parte. Este es el agente que vamos a estar creando, ¿ok? No se preocupen, lo van a tener, igual la plantilla, todo, 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 todo. Pero vamos con esta parte que yo les comentaba. El primer agente. Si se pueden dar cuenta de toda la fila que viene, este agente es el que se encarga de dar la respuesta. Y no nada más eso. Yo usé otro agente que, como ustedes ya saben, este también es un agente, aunque tenga la cadenita esta del formato, pero también es un agente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Y también yo le doy un prompt. En este caso, como este agente se encarga de responder, lo que hace este agente en específico es generar la respuesta. Nada más. Ahora, yo entiendo, em, yo entiendo el objetivo. O en este caso, como va a responder en WhatsApp, ustedes saben, una conversación en WhatsApp son de varios mensajes. Entonces, también está diseñado de esta forma para que pueda mandar diferentes mensajes a la vez. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues primero necesito partir ese mensaje. Necesito formatearlo, darle un formato. En este caso, yo con este agente que vean ahí en la guía, también se las vamos a pasar. Va a estar también disponible aquí abajo bueno, en School va a estar aquí abajo ya cuando vean la repetición arriba. Em, pero también es un agente. Entonces, en este caso, la fuente del prompt, yo lo voy a definir aquí abajo de forma más sencilla. Su objetivo es respuesta a formatear igual el mensaje que tienes anterior, ¿vale? ¿Requiero un formato específico de output? Sí. Em, y te voy a dar un system message, ¿vale? O sea, un mensaje del sistema, un prompt en el que aquí no me hace falta darle un rol, contexto, tal, porque ese no va a ser su objetivo. Su objetivo y su tarea es, tu función principal consiste en crear un JSON porque le estoy dando el output. Yo quiero un output, un formato de salida, yo necesito. Entonces le estoy dando, crea un JSON que contenga las diferentes partes importantes del mensaje que vayas a recibir. Notas. Debe seguir la siguiente estructura. Respuesta uno, responde con la primera parte de la respuesta, con la segunda, con la tercera. Y si hay, o sea, de forma opcional, si hay un cuarto mensaje, agrégalo, pero si no, pues no. Luego, tienes que dividir los mensajes de una manera que suene bien. Me explico. Debes analizar qué tan largo es el mensaje que recibes y en base en eso, dividir el mensaje en las partes que sean necesarias. Por ejemplo, si el mensaje es breve, divídelo en una o dos partes. Y si el mensaje es extenso, divídelo en tres o cuatro partes. Aparte, las partes que dividas deben tener sentido. No dividas las partes solo por hacerlo. Piensa dos veces antes de hacerlo. Y con esto me parte las respuestas de forma coherente, o sea, porque le estoy dando la misión clara y su única misión es partir el mensaje, de hacer una respuesta coherente.
Y esto, bueno, aquí obviamente les digo, tiene que tener un modelo de lenguaje. Como yo le estoy pidiendo un formato para que Evolution API pueda mandarlo, pues le pongo lo que habíamos visto en la sesión anterior, un autoarreglado más una estructura previamente que ya le di. En este caso, respuesta uno, bueno, respuesta, parte uno responde con la primera parte 2 y así. Entonces, esto que está aquí entre comillas, me lo da así. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo una estructura y él va a seguir la estructura. Entonces, aquí donde donde está seleccionado esto, va a bueno, o a sustituir más bien con la respuesta que ya tiene. ¿De quién? Pues de la gente anterior, de la gente que se encarga de dar toda la respuesta. Ahorita lo vemos en acción, ¿vale? Porque este es el de prueba. Y ahora sí, ya yo partí y ya aquí se encarga de generar la respuesta. En este caso, lo primero que va a hacer, y ya lo vamos a ver más adelante, pero va a leer primero el mensaje, se va a esperar, a la persona le va a aparecer como si estuviéramos escribiendo, le va a mandar el primer mensaje, se va a esperar si hay otro mensaje, por eso está un if. Si hay otro mensaje, le va a mandar otro mensaje. Pero si no hay, va a pasar, bueno, a la tercera parte y como no va a haber, pues no va a hacer nada, ya no va a mandar mensaje. Pero si sí hay otro segundo mensaje, se lo va a mandar, se va otra vez a esperar y si hay un tercer mensaje, se lo va a enviar. Pero si no hay, no va a hacer nada. ¿Ok? Entonces, justamente teniendo en mente esto, es como hago o como está estructurado esta parte de prompts para los propios agentes. Entonces, se dieron cuenta cómo yo defino esto o cómo yo determino esto, dándole un prompt específico al que se encarga de partir las respuestas. Entonces, así es como lo vamos a estar trabajando, como lo vamos a ir estructurando sobre todo. ¿Ok? Y ahora sí, este ya es el de, este es la plantilla, o sea, este es un template que van a tener ustedes, ¿vale? Plantilla de prompt para asistente conversacional. Obviamente es para, pues, conversaciones, ¿verdad? Entonces, pues, el rol y la identidad tienen que darle. En este caso, yo uso el de Sofía, porque así se presenta con las personas, en este caso para Futuro Seguro, porque ellos, o sea, les recuerdo, son personas de 60 años y se sienten más cómodas cuando saben con quién están hablando. Entonces, siempre le digo que se presente como Sofía. Entonces, en este caso, ustedes tienen que decirle quiénes son, o sea, como de, oye, eres nombre del asistente, una o un agente especializado o el asesor o el encargado de llevar el departamento de relación con el cliente. No sé, ¿saben? Cosas de ese estilo. Atiendes a ponerles el tipo de la audiencia, a quién va a estar atendiendo, porque aunque no lo crean, sí hace la diferencia. Por ejemplo, se los mostraría, pero está ya ya tiene mucho tiempo que pasó que justamente como las capacitaciones eran por Zoom, hubo una persona despistada que llegó y dijo, oye, ¿en dónde son sus capacitaciones? ¿Es de forma presencial? Y el agente le dijo, no, las tenemos por Zoom. Y el cliente, bueno, el prospecto preguntó, ¿qué es Zoom? Y ya le explicó de forma detallada, como de, Zoom es una plataforma en línea para... Y todavía hasta le asesoró a la persona en Zoom, que pues no tiene ese contexto, ¿verdad? Nosotros no le vamos a poner ese tipo de contexto, pero es parte de tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, ay, perdón, es que se me abrió el chat aquí. Ok, listo. Entonces, darle también eso. Su acción principal, como de vas a recibir dudas o vas a recibir interacciones para que respondas, etcétera. Es muy corto, se dan cuenta que es muy corto. Luego, ahora sí, ya le doy un contexto del evento o servicio o realmente de todos nosotros, darle el nombre, la descripción, si tienen un evento, lo que pues yo les decía, ponerle una fecha y hora, un enfoque, cuáles son los bonos, los beneficios, etcétera, etcétera, objetivos principales de la gente. También aquí, digo, no viene de estructura, porque, pues, o sea, para prompts no lo es. Por ejemplo, nosotros no le decimos a ChatGPT, respóndeme de forma, bueno, hay unos que sí, ¿verdad? Pero en este caso sí es importante que nosotros lo agreguemos si quieren darle una personalidad a su agente. O sea, si quieren que un tono y estilo de comunicación, es importante que lo incluyamos en esta parte, ¿vale?
dependiendo pues del objetivo. ¿Ok? Mm, 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 mm. La información o los pasos que tiene que seguir, por ejemplo, paso uno, paso 2, paso 3, 4, los pasos que su proceso comercial requiera o el proceso que vayan a estar automatizando requiera. ¿Ok? ¿Cuál es un flujo de interacción? Otra vez, o sea, ¿cuál es la primera interacción que va a recibir y cómo es que tiene que hacer también el agente su propia primera interacción? O sea, ¿tiene que saludarlo o no lo tiene que saludar? No sé, depende de ustedes, ¿vale? Y luego ya, bueno, estas son instrucciones de personalización para ustedes, lo van a tener, pero les voy a mostrar primero el... Ah, bueno, antes de que me pase. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues de la gente de este CRM. Se dan cuenta, también está, bueno, igual está bien desarrollado, pero no está estructurado de la misma forma que el anterior. Aquí yo le doy otra vez una misión principal y un objetivo. Tu misión principal es trabajar obligatoriamente con la herramienta de Google Sheets en todas las interacciones que tengas con los prospectos. Debes asegurarte que la información esté registrada y actualizada. Reglas clave. Por ejemplo, yo le digo que solamente trabaje en una columna toda la información referente a una persona. Porque si no, o sea, cuando yo lo puse de primeras, me generaba para una misma persona 10 columnas. Y pues no, o sea, no es como que el objetivo. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es primero leer la información y si no existe un registro previo para ese identificador, para esa persona, en este caso su número de teléfono, lo va a crear nuevamente. ¿Ok? Luego también le doy una regla para cada una de las columnas con las que va a estar trabajando. En este caso yo tengo una que se llama número de lead, que indica el orden de llegada en el prospecto. Uno, 2, 3, 4, 5, así de corrido. Entonces, me va a indicar cuál es el número de lead. Y básicamente así con todas las columnas yo le puedo poner que tiene que ir en cada una de esas información. Bueno, qué información tiene que ir en cada una de esas columnas, ¿vale? E incluso pues también le doy la capacidad para que borre ese tipo de clientes. Por ejemplo, si el usuario comenta explícitamente que no le interesa, agradécele y borra únicamente la info de ese prospecto. Y aquí le doy, recuerden, o sea, tanto del Google Sheet como de su Pabase, o sea, de su memoria, que no se acuerde que platicó con él. ¿Ok? Entonces, son diferentes prompts para los diferentes tipos de agentes. Entonces, eso es algo que tienen que tener en consideración. ¿Vale? Ahora, vamos a ver dos ejemplos más. El primero, bueno, no, bueno, igual y sí, este. El primero para que vean cómo formatea ya en acción o cómo parte el mensaje este agente. Entonces, este agente se encarga de únicamente generar la respuesta así. ¿Vean? Su output fue este. Excelente pregunta. El estudio, bla, 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 etcétera. ¿No? O sea, eso lo mando e incluso lo manda con estos guiones N, porque para el agente son saltos de línea, como si nosotros presionáramos Enter para que el mensaje se vaya abajo. También lo manda así. Pero como su misión de esta gente solamente es responder, pues no le interesa mucho esa parte. Pero no me preocupo, porque para eso tengo, tengo, tengo este. Entonces, lo que hago primero es que agrego este editar campos, nada más para ponerle el nombre de mensaje a lo que ya me dio. ¿Ok? Ok, aquí en este caso yo le puse, se va a llamar mensaje lo que te dé el agente anterior. Eso es mensaje. Una vez ya teniendo esto, dice, ah, ok, el mensaje es esto. Vean, en este caso tiene el input, o sea, lo que recibió, que fue mensaje, guión bajo, bueno, guión bajo, respuesta. Y lo convirtió a únicamente mensaje. Entonces, ya con esto se lo pasa a este agente de formato y acuérdense del prompt primero que yo le puse. Respuesta a formatear, JSON mensaje. O sea, pues el mensaje, el que cambiamos el nombre. Entonces va a decir, ah, ok, a ver, tengo que partirlo. En este caso ya tiene el prompt y el output que me dio fueron tres partes de la respuesta. ¿Ok? Parte uno lo partió en excelente pregunta. El estudio incluye y la propia inteligencia artificial determinó que era bueno partirlo en tres partes. Entonces, pues ahí está. Ya le dio la parte 2 de esta forma y la parte 3.
dándole el costo. Entonces, de esa forma es como manda los mensajes, ¿vale? Obviamente, no en todas, lo que les digo, hay veces en las que solamente va a mandar un mensaje, pero ya va a depender. Bueno, para este agente en específico, casi no, ¿eh? Ah, bueno, por ejemplo, en este sí. En este solamente lo partió en dos, que fue, perfecto, Jaime. Cuando estés listo para continuar, aquí estaré. Que tengas un excelente día. Y ya, pues obviamente, no va a considerar partirlo en estas mismas tres. Y ya como no hay un mensaje, no hay un tercer mensaje, pues lo marca como falso y ya, ahí termina. Pero de esa misma forma es como vamos a conseguir buenos prompts. Bueno, teniendo buenos prompts es como vamos a conseguir este tipo de resultados. ¿Ok? Y ya por último, para mostrarles estos prompts, estos que hice, vean, esto es un agente de notificaciones que asigna a cada uno de los prospectos que van llegando a un Google Sheet de forma automática a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Este agente hace un barrido, o sea, se pone a leer el Google Sheets para sacar toda la información de los prospectos y asignárselas a los asesores que van a estar dándole atención a ellos. Ahora, aquí fue un reto que yo pude descifrar de esta forma. El prompt, que también vean, o sea, es muy sencillo. Y en este caso, ni siquiera, de hecho, vean, aquí ni siquiera ocupé un system message porque no era necesario. De hecho, es muy corto el prompt. Vean, yo le dije de primera instancia, obtén la información únicamente de una fila y analiza si esa fila es par o impar, la más reciente creada o anexada. Tu único output, vean, le estoy dando un output, debe ser el siguiente. Y voy a dejar unos, vean, incluso hasta lo escribí mal. Pero usa la herramienta Think en todas las veces. Vean, o sea, esa herramienta que también habíamos visto. Eh, de hecho, esto iba aquí. Ya vi por qué está mal. Vean, te voy a dejar unos puntos para que definas si es par o impar. Esto tendría que ir entre comillas. Usa la herramienta Think y ven cómo lo pongo en mayúsculas para recalcar, pues, que tiene que hacer eso. Usa la herramienta Pensar en todas las veces. Su único output le estoy diciendo, lo voy a poner aquí. Ahí está. Tu único output debe ser el siguiente. Y voy a dejar unos puntos para que definas si es par o impar. Número de fila igual a X, porque ahí lo tiene que poner, puntos. ¿Para qué? Para que me diga si es par o impar. Y en este caso, vamos a ver este ejemplo de ejecución, por ejemplo, y vean cómo me hace caso de que todas las veces tiene que usar la herramienta de pensar. Y también la herramienta de pensar lleva un prompt. En este caso, yo le estoy diciendo de forma sencilla. Si el número de fila que tiene es par, que el output sea par. Lo que les digo, suena lógico y para nosotros sería como sentido común, pero pues para los agentes no lo es. Entonces yo le estoy dando como que otra vez esa segunda capa de razonamiento para que si el número que tiene de fila es par, pues que el output sea par. O si es un número impar, que tu output sea impar. ¿Vale? Nuevamente como repetirle las instrucciones que ya le había dado a la gente, pero pues lo entienden de esta forma. Entonces, ahora sí, vean cuál fue el output. Número de fila igual 40 igual par. Ah, entonces ya tiene definido de esta forma qué es lo que va a estar haciendo. Y yo, ¿cómo hago la canalización de los prospectos? Pues em, pongo un if en el que si el output del agente es im, o sea, de impar, se va a ir como verdadero. En este caso es falso, por lo cual se va a asignar a esta persona, o bueno, a este asesor. Pero, por ejemplo, vean cómo su output es el número de fila, que en este caso es 37, y determina que es un número impar, por lo cual, pues, se va a ir aquí arriba. Y de esta forma, o sea, funciona, vamos, para este objetivo, lo que les decía, no es como que obligatorio elegir uno o el otro. En este caso, yo nada más, no hace falta
No requiero un output en específico. Bueno, sí lo requiero, pero realmente es muy sencillo. Muy sencillo que solamente con la herramienta de Think, o sea, de razonamiento, lo cubre. No me hace falta darle todo un ejemplo estructurado de cómo quiero el output. ¿Podría ponérselo? Sí, pero en este caso no, o sea, vamos, no, no hace falta. Sería como, pues sí, o sea, no lo requiere, ¿vale? Entonces, pues de esa forma es como yo le doy lo que tiene que estar haciendo de forma bien hecha. En cambio, estos agentes sí requieren una estructura de cómo tienen que hacer la respuesta y también tienen prompts diferentes. Por ejemplo, yo también lo defino abajo y le estoy diciendo, de primera instancia, yo le estoy diciendo, vas a obtener la información de la fila que te indique el agente anterior, que en este caso, ¿qué fila es? Pues la 37 impar. Ahí no importa que le diga que es impar, o sea, a él no le importa esa parte, porque pues por eso se llama agente Josafat, que en este caso es el asesor, ¿ok? Pero yo le estoy diciendo, obtén la información de la fila 37 y en el System Message, que ahora sí, este lo requiere, no necesito darle un rol porque lo único que tiene que hacer es darle información. Entonces, nada más. Ya que tu objetivo será notificar a Josafat sobre un nuevo lead que se le asignó a él. ¿Algún ejemplo de cómo puedes darle el output? ¿Ok? Aquí sí ocupo ejemplos, ¿vale? Hola, Josafat, te notifico sobre un nuevo prospecto registrado. Yo le doy el nombre, teléfono, o sea, la información importante que tiene que considerar vamos, el asesor, pero pues ya lo va a definir el propio agente. Pero eso sí, le pongo reglas. El teléfono envíalo removiendo esto. El, el formato de Evolution API, porque así lo recolecta. Así recolecta el número y a la gente, o bueno, al asesor no le importa tanto eso. O sea, él sí entiende de qué trata de un número. Entonces yo le digo que él se lo quite, como de, quítale el formato de Evolution API. ¿Ok? Y haz saltos de línea en cada parte que el mensaje no sea de corrido. Optimízalo para formato de WhatsApp. Vean cómo le estoy pidiendo, aunque sean dos líneas así chiquitas, pero ya esto es un output. O sea, ya le estoy pidiendo un output, una forma de que me dé la respuesta. Entonces, ya de esta forma lo genera así. Vean, el mensaje es este. Hola, ta, ta, ta. Vean. Y me da los campos de esta forma. Experiencia, interesado. Y listo. O sea, ya está. De esta forma ya le manda el texto. O sea, ya lo manda bien con saltos de línea. Estos saltos de línea sí los hace bien. Me actualiza y le notifica al gerente todavía más arriba de que se le asignó ese prospecto. ¿Vale? Y créanme, o sea, por eso les decía, automatizaciones sencillas, porque realmente esto está sencillo. Parece así muy grande y muy complicado, pero no. De hecho, solo tuve que hacer uno, el primero, y ya el otro fue copia nada más. Lo dupliqué y listo, ya estaba. Pero vean cómo es el ejemplo perfecto de cómo funcionan los prompts. Con puros prompts prácticamente fue como armé esta automatización. No, o sea, solamente, y claro, y yo sé, y porque lo traté de la forma, miren, les voy a mostrar cómo traté. No, estas son notificaciones manuales. Vean, esta es otra forma de notificar. En este caso se activaba con un Google Sheets, se esperaba a que recopilara toda la información, luego hacía la misma brecha, de nuevo contactado. Si se dan cuenta, aquí no hay agentes. No hay agentes, pero después de darme cuenta de cómo funcionaba, no era muy eficiente la asignación. Entonces, o sea, vean, incluso a mí me sigue pasando este tipo de, soy parte de los que en la presentación del 74% de personas que hacen mal los proyectos porque no lo veía claro hasta que, bueno, también digo, fue parte del cliente porque no me decía exactamente qué hacer, pero vean cómo llegamos a esta parte de tener un proyecto, bueno, o una automatización en el que prácticamente el 90% de este trabajo, 95 incluso diría yo, es un buen prompt. O sea, de esa forma. Así es como se consiguen este tipo de resultados que ahora ya implementados, pues aumentan la eficiencia
pues para los agentes, bueno, para los asesores, perdón, que reciben estos leads, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver, ¿es absolutamente necesario borrarlo de Supabase si no le interesa? Para mi caso, sí, porque es mucho volumen que recibe. Entonces, aunque no creas, sí, sí consume. Y si lo puedo automatizar, el borrado o eliminado, pues perfecto. Pero porque yo llegué a esa determinación. ¿Vale? Si es que tenemos espacio infinito. No, de hecho, ahí vean el módulo, vamos a usar el plan gratis de Supabase, porque ese sí es un servicio externo. Pero por eso yo le digo que lo borre, porque de esa forma no me consume espacio y pues ahí lo tengo y de hecho, todo lo que va del año ni siquiera se ha comprado para este cliente, ni siquiera se ha comprado el plan Pro, o sea, sigue con el gratis. Mm, mm. El workflow que íbamos a mandar, ese de hecho lo van a encontrar en School, ¿ok? Para que lo tengan más fácil. Yo creo que van a tener también como una guía para instalarlo, porque nada más compartimos el documento, o sea, no es como que el paso a paso. O sea, esto que acabamos de explicarles, no. Carlos comenta, ay, perdón. En este ejemplo, el ejecutivo puede responder y actualizar el agente sobre el resultado. Sí, pero para eso esa es otra automatización. Por eso, de hecho, esta se llama notificaciones, porque el único objetivo de esta automatización son las notificaciones. O sea, no hacen nada más. Ya después hay otro flujo en el que el agente, bueno, el asesor puede platicar directamente con el agente y pues ahí tienen otro proceso como de, ya platiqué con él, ya lo cerré. Pero eso es otro proceso, ¿vale? Eh, Jorge comenta. Ajá, todo bien, bonito. Pero si no tengo leads, me va a tocar comprarlos. Yo estoy comenzando en el mundo de los seguros de vida y tengo pensado llegar a personas por las redes. Y por ahí es que pienso obtener mis futuros clientes. Ok, está perfecto. Pero para eso también necesitamos un buen prompt. ¿Por qué? Aquí no lo tengo, de hecho lo estoy desarrollando, pero también lo vamos a... Creo que eso lo veríamos más en la parte de escalar, pero hay algo que se llama Scrapper. ¿Ok? En el que es una automatización que te va a estar trayendo prospectos. Digamos que, y te lo pongo el ejemplo de Futuro Seguro porque también se dedica a esa parte de seguros. Lo que estamos trabajando con ellos en Futuro Seguro es este Scrapper que se encarga de buscar en todos los grupos de Facebook, páginas, personas, incluso personas, con esos intereses en ese tipo de cosas, vamos. Y lo que hace es que te trae toda esa información, te trae todos sus perfiles de Facebook, te trae todos sus correos, te trae todas sus ubicaciones, lo que tú quieras. Em, Te trae toda esa información en una base de datos y te llena toda una base de datos. O sea, prácticamente esa automatización sale a buscar leads por ti. Se encarga de eso. Y de lo que tú te imagines. De hecho, eso es, no digo que tan avanzado, pero sí requiere, o sea, sí es otro tipo de objetivo, que de hecho te diría que ese lo vamos a estar cubriendo en la academia. O sea, cómo, porque incluso hasta restaurantes o de lo que te imagines. En tu ciudad, por ejemplo, en Google Maps, lo que puede hacer este scrapper es agarrar todos los locales que estén registrados en Google Maps de tu ciudad o de la ciudad de donde tú quieras. O sea, es sin límites eso. Y te va a traer todos sus correos, todos sus números telefónicos, los nombres de los gerentes, o sea, toda la información que tú le pidas. Entonces, hay que poner un agente para que le des ese Google Sheets y también te haga el propio agente todo el llenado de la base de datos. Y ahí si quieres trabajar tú o si no quieres, puedes poner otro agente que una vez que tenga todos los correos, redacte o investigue, se meta a su sitio web, por ejemplo, si es que tienen, o su página de Facebook, Instagram, lo que tú quieras, y que genere un correo personalizado para esas personas de cómo asegurarse puede ayudarles a ahorrar, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿me entiendes? Pero
¿Dónde crees que nace eso? Pues de un prompt, o sea, de ponerle un prompt de, oye, vas a recibir toda la lista de prospectos que el agente anterior te dio. Tu misión es tu misión es, número uno, meterte a su página web, Instagram, Facebook, buscar información relevante de ese negocio. Paso número dos, redactar un correo de cómo los seguros o cómo estar asegurado puede ayudarle en beneficios X, Y, Z. O sea, lo redactas tú. Entonces tú pones ese prompt, se lo pones a la gente y ya se va a encargar de hacer toda la parte automática por ti. Te digo, si no quieres o si tú quieres hacer los correos de forma manual, pues también, ¿verdad? Ya vas a tener todos los correos recopilados por un agente o por una automatización en este caso. Bueno, los dos, de hecho, ¿vale? Ahora está más bonito, ya, ahora sí, de esa forma sí, ¿vale? Carlos comenta, ¿con estas automatizaciones existe alguna para enviar mensajes masivos de WhatsApp a diferentes bases de datos? Sí, sí, pero creo que, o sea, te puedo responder esa pregunta ahorita, pero creo que vas a encontrar tú solito la respuesta en el módulo 4, porque tenemos dos formas. En este bootcamp vamos a ver dos formas de automatizar WhatsApp y tú tienes que identificar cuál es la más adecuada para ti. Las dos son muy buenas, o sea, Evolution API es muy buena y yo la uso para este tipo de mensajes porque es más conversacional. Si tú buscas algo más para notificaciones o no tanto la parte conversacional, darle prioridad, no es que no se pueda, sino es que no es tu prioridad, pero se puede hacer con la API oficial de Meta. La API oficial de Meta, no sé si te han llegado, por ejemplo, correos o cosas así, donde ya vienen con botones abajo. O sea, como visita nuestro sitio web. Ese tipo de cosas. También vamos a ver cómo construirlas. No en el bootcamp, no en estas sesiones, eso es más para un módulo, pero justamente por eso, para que tú tengas esas dos vertientes de saber cuándo usar la API oficial de Meta y cuándo Evolution API. Porque, de hecho, o sea, no los he querido asustar, em, pero Evolution API no es oficial. O sea, técnicamente está prohibido usar Evolution API. Bueno, no de prohibido, pero no premia, o más bien Evolution API no, porque simula el comportamiento de una página, de un WhatsApp web, como si lo abriéramos en nuestra computadora, ¿vale? Entonces, eso no lo permite del todo propio Facebook, pero no es que esté baneado. De hecho, por eso yo en mis ejecuciones o en mis agentes les pongo que primero lean el mensaje, porque tiene que simular una conversación humana. Entonces, luego, y también por eso les pongo estos módulos de espera. En este caso son 23 segundos, imagínate, porque tiene que simular como que esa interacción humana. Tú no recibes un mensaje y lo respondes a los 2 segundos. Entonces, por eso yo lo que hago primero en estas automatizaciones es leo el mensaje, me espero 23 segundos y ya respondo la primera parte. Me espero otros 5 segundos como si estuviera escribiendo el otro mensaje y se lo mando. Y así con todos. Entonces, todo depende de lo que les digo. Mi frase favorita, y creo que la frase que más he repetido en este bootcamp, todo depende del objetivo, ¿vale? Pero es eso. Cuéntenme. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué tal? ¿Sí quedó claro lo que les dije? Yo sé que ya quieren pasar a la parte de conectar, construir, programar, pero era importante que viéramos esta. Era importante y sobre todo también porque cuando tengan esta plantilla y ya la completen, se van a dar cuenta de lo fácil que es o las respuestas que va a estar dando su agente. Más aparte, si ya llegan a la sesión donde vamos a construirla, que ya es el viernes, acuérdense, el miércoles vamos a ver las diferencias de automatizaciones, orquestación y agentes, y en qué caso usar cada una. ¿Ok? Y ahora sí, ya el viernes empezamos a construir la primera parte de nuestro agente, ¿ok? Para que el lunes la terminemos. Y ya una vez que la terminemos, vamos a la sesión 6, donde vamos a aprender a arreglar todos esos errores. Y una vez que ya están arreglados esos errores,
cerramos con la sesión para escalar nuestros agentes y tener todo un ecosistema funcional, ¿vale? Ya, las demás sesiones nos vamos a ir súper rápido, pero por eso era necesario esta. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Qué tal? Coméntenme. Yo los leo o los escucho si quieren abrir su micro. Vale, pues parece que no. Parece que les quedó súper claro. Qué bien. Todo muy bien. En lo personal, necesito aplicarlo. Sí, hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo nosotros, en nuestro propio sistema. Más que nada para darnos cuenta qué es lo que falla, o sea, cuáles son las partes débiles o las áreas de oportunidad. No porque lo hayas hecho mal, sino porque no funciona igual el mismo prompt para ti que vamos, para los diferentes procesos que tú tienes en tu negocio. A lo mejor funciona mejor un prompt, un estilo de prompt para uno, pero para otro tipo de clientes incluso, pues también otro tipo de prompts. Pero sí, justamente es eso, para ir viendo los errores, exactamente. Las plantillas de hoy con los ejemplos de prompts quedarán en School. Sí, es correcto. Los vamos a pasar en School, pero también se los vamos a pasar ahí en el grupo para que pues lo tengan como que de forma más accesible. Pero luego como se pierden entre los mensajes, pues para que ya queden por sentados ahí en School en las grabaciones que vamos a estar subiendo. ¿Vale? Si Meta descubre que usas Evolution API, lo peor que te puede pasar es que te bloqueen nomás porque va en contra de términos y condiciones. Tampoco es que estés rompiendo una ley, ¿no? Es correcto, es correcto. Ujú. Sí, lo más que pasa es que te bloqueen tu número de WhatsApp, business, y ya tengas que comprar otro chip, bueno, otra SIM card y activar WhatsApp Business y nuevamente. Pero de hecho les doy un hack. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos haciendo las invitaciones para todos ustedes, usamos Evolution API para de hecho demostrarles que usándolo de la forma correcta, incluso hasta con mensajes masivos, no había problemas. El hack es que tengan previamente la información, porque si te bloquea Meta porque lo cataloga como spam, pero si primero está conectado a unas campañas, no van a tener problema porque explícitamente ellos, o sea, los clientes les están dando ese permiso de conocer su número telefónico y sus datos porque ellos fueron los que interactuaron con nuestro negocio. Y de hecho, cuando bloquearon, porque ya me van bloqueando dos números y los dos los he recuperado. Bueno, uno perdí la SIM card y ya no lo pude recuperar, pero ese fue mi error. Eh, em, pero te los regresan. Y literal, yo lo que puse en el mensaje para recuperar mi acceso a WhatsApp Business estaba contactando a los prospectos que me dejaron su número en mi formulario de las campañas. Y listo. Me lo regresaron en menos de un día, porque te dan, o sea, tus clientes te están dando ese permiso de mandarles mensaje. Entonces no lo considera como spam. Y si lo usan para sus campañas o para ese tipo de cosas, pues sí, está perfecto el Evolution API. No van a tener ningún problema. Ya si es para hacer contactos masivos, pues ahí sí les recomiendo la API de Meta oficial. Pero todo depende. Acuérdense, todo depende. Ok, equipo. Pues perfecto. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por haberse pasado. Les agradezco ahí su tiempo de espera. Eh, Muy buena clase. Ya vamos a empezar con lo demás. Cualquier duda, ya saben, estamos ahí, ya sea tanto en el grupo o si quieren también consultarlo de forma privada. Ahí vamos a estar, todo el equipo respondiéndoles, dándoles el acceso, las plantillas, lo demás. Y nos estamos viendo el día miércoles. Jorge comenta, excelente, ese es uno de los miedos, pero es para allá, como diría un amigo mío, el que tenga miedo de morir, que no nazca. Excelente clase. Sí, exactamente. Pero créanme, con esos hacks están seguros. Ya lo he hecho yo y con volúmenes de 300 personas de forma semanal, 500. Entonces, no tienen de qué preocuparse.
¿vale? Pero sí, vamos a ponernos en acción y vamos a darle duro. Muchísimas gracias, equipo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Julián, Carlos, Daniela, Eddie. Un saludo. Jorge, que se acaba de ir. Nos estamos viendo el día miércoles. Muchísimas gracias. Cualquier duda, estamos en contacto. Un saludo, equipo. Nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Daniela. A ti, Carlos, gracias. Nos estamos viendo, equipo. Saludo. Bye.